A propósito de todas estas problemáticas en las que estamos actualmente, donde la humanidad se ha dedicado un poco a repensar muchas de las cosas que hace habitualmente, donde todos estamos reevaluando comportamientos individuales, comportamientos familiares, inclusive donde estamos nosotros juzgando el comportamiento de nuestros líderes políticos. Yo quisiera plantear una reflexión que pues, poco se hace en estas épocas y que tal vez sea una de las reflexiones más importantes que haya que hacer, y es acerca de la ética. La ética va mucho más allá del derecho, va mucho más allá de la política, va mucho más allá de la economía. El derecho se pregunta por cuál es el comportamiento lícito, por cuál es la norma lícita y por un concepto de justicia que se reduce solamente a verificar si las normas habilitan o no un determinado hecho, una determinada consecuencia, y por eso el derecho no es sinónimo de justicia. El derecho simplemente es las pautas que hemos resuelto como sociedad determinar para resolver problemas. En cuanto a la política sí tiene mucho que ver con cómo queremos vivir. Y la economía, pues de alguna manera determina ese modo de vida desde muchos ángulos, desde la simple supervivencia individual hasta la macroeconomía, que tiene que ver con cómo hacemos para coexistir, tanto en medios para producir riqueza y para distribuirla. Pero yo creo que por encima, o mejor, subyacente a todos esos planteamientos, a todos esos ámbitos del saber tan importantes, hay uno que es el que más, y es el de la ética. La ética no solamente nos habla o no se refiere a esos valores morales que a nosotros nos enseñan en la escuela, sobre la solidaridad, sobre, digamos, la honestidad, la sinceridad, eh, eh, que son valores morales importantes para la sociedad, pero que se quedan allí, porque la ética es una parte de la filosofía que busca que como humanidad nosotros determinemos, o nosotros individualmente, cuáles son los mejores comportamientos que debemos asumir, especialmente frente a situaciones problemáticas. Ha habido muchos planteamientos. Hay desde quienes han dicho que lo justo, lo correcto, lo bueno es buscar la felicidad, entendiendo la felicidad, por ejemplo, como lo dijo Aristóteles, la búsqueda de la virtud, como lo dijeron, por ejemplo, los estoicos, la búsqueda de la imperturbabilidad, como lo dijeron los hedonistas, la búsqueda del placer, el placer entendido desde muchos ángulos. Pero yo quería concentrarme en dos postulados muy importantes que de alguna manera creo que son los que gobiernan entre los que se debate la humanidad actualmente. Uno es un postulado que pudiéramos llamar el utilitarista, y otro que es un postulado que pudiéramos llamar formalista o kantiano. El utilitarista fue una reacción que se dio, digamos, un poco más en la época ya de la modernidad, como reacción un poco a los planteamientos religiosos que decían que la ética era buscar a Dios. Estos planteamientos utilitaristas dicen que hay que buscar la mayor cantidad de felicidad posible para la mayor cantidad de personas posibles al menor costo posible. Y es un planteamiento, digamos, que es fácil de entender, no es muy complejo. Lo que persigue es maximizar el beneficio, la utilidad, por de allí utilitarista, al menor costo posible. Esto significa, digamos que es un planteamiento un poco cercano a las ideas económicas, a esa racionalidad de la mayor utilidad que se pueda, sacrificando lo menos que se pueda. Y la ética formalista, la ética kantiana, es una reacción a la anterior, que de alguna manera pretende decir el fin no justifica los medios, es decir, está bien que se persiga la utilidad, el bienestar o la felicidad de la mayor cantidad de personas posibles, pero ello en sí mismo no es bueno. Lo correcto es aquello que nosotros pudiéramos realizar, y perdónenme si el ejemplo de pronto no es demasiado riguroso, pero el comportamiento adecuado, el justo, el bueno, es aquel que uno pudiera realizar suponiendo que todos los ojos del mundo están sobre uno, que todas las demás personas lo están mirando, y que uno supiera que lo que uno hace, todos los demás lo van a imitar. Si yo estoy convencido de que mi comportamiento es digno de imitación por todos los demás, ese comportamiento es bueno. Y es bueno en sí mismo
porque yo he hecho, digamos, ese procedimiento racional de entender que si yo lo pudiese universalizar, entonces la respuesta es ese comportamiento. Y será el comportamiento justo independientemente de las consecuencias. Vamos a mirarlo con ejemplos. Si en la actualidad se encuentra un ser humano que sea el portador de la vacuna contra el COVID-19, el utilitarismo pudiera decir en principio hay que sacrificarlo si no hay otra manera de salvar a la humanidad, y esa persona, para poder, digamos, extraer la vacuna, hubiese que sacrificarlo. Esto es un invento mío. El utilitarismo de alguna manera diría el fin es salvar a la humanidad y el sacrificio es una persona, así que hagámoslo, porque es maximizar el beneficio al menor costo posible. La respuesta kantiana o de una ética formalista de universalización de lo justo nos diría, si yo considero que nadie debe matar, si yo considero que nadie debe matar para salvarse así o para salvar a otros, a una persona inocente, yo no lo debería hacer y no lo voy a hacer y no permito que otro lo haga. Es decir, a pesar de las consecuencias, a pesar de que nos tengamos que seguir enfrentando a la enfermedad, a esa persona no la vamos a sacrificar, ¿sí? Y ese es un planteamiento que hemos entendido como, digamos, fundante de un concepto importantísimo, que es el que orienta los estados de derecho en la actualidad, es el de la dignidad humana. Y es que a nadie lo vamos a utilizar como un medio para un fin, por muy importante que sea. De allí que se prohíba la tortura, de allí que se prohíba sacrificar a una persona utilizándole como un medio simplemente para satisfacer, por muy importantes que sean, los intereses de toda la humanidad. Yo honestamente creo que este planteamiento kantiano es el que debería guiar los comportamientos, no solamente personales, sino también los públicos, los de los políticos, los de nuestros líderes. Y es que no importa si se sacrifican intereses sociales importantes, siempre y cuando respetemos la dignidad humana. Y esto debe conducir a muchas más otras cosas, porque una de las críticas que le hacían o que le hacen los kantianos a estos planteamientos utilitaristas es, pues si nosotros creemos que el fin justifica los medios, entonces vamos a revivir la esclavitud, por ejemplo, porque nada impide que sacrificando a unas personas que vamos a esclavizar, entonces logremos el bienestar de muchas otras. Algunos dicen, por ejemplo, en temas que tienen que ver con el castigo, vamos a matar a los delincuentes para así tener una sociedad mejor. Es posible, yo no voy a decir que desde el punto de vista pragmático eso pudiera ser un buen resultado. Un buen resultado es que se reduzca la delincuencia, me refiero a un resultado útil, pero con ese mismo planteamiento alguien mañana pudiera decir, pues vamos a matar a los pobres para reducir la pobreza, y así por el estilo, persiguiendo un fin que aparentemente es bueno, loable o útil, entonces no nos va a importar la decisión y el medio al que vamos a acudir. Es por esa razón que los planteamientos tanto del comportamiento personal como también de la política no se puede desconectar de la ética, porque es que ambos son, digamos, ámbitos del saber, del quehacer humano, que persiguen el bien, que persiguen el bienestar, que persiguen la justicia. Y es en esa medida que, para concluir, yo diría, no podemos sencillamente generalizar el comportamiento utilitarista en todos los ámbitos de la vida, porque entonces terminaríamos nosotros teniendo el comportamiento de los que, por ejemplo, consideran válido poner bombas porque a través de la muerte de algunos se persigue algún determinado ideal de justicia. Y es por eso que quienes nos negamos a que el Estado haga lo mismo, a que, por ejemplo, entonces, como en las universidades hay personas que utilizan aparatos que pueden causar daño, entonces de manera indiscriminada utilicemos un mecanismo represivo que logre resolver ese problema sin importarnos las consecuencias. Eso básicamente obedece a un postulado utilitarista. Y digamos, una generalizada y una masiva
asunción de ese comportamiento como válido, pues nos llevaría básicamente a la ley del más fuerte, y creo que eso sería un retroceso en la humanidad. Básicamente creo que nosotros debemos perseguir comportamientos que consideremos dignos de imitación. Nosotros debemos partir de la base de que todos los seres humanos somos fines en sí mismos y no medios. Y si nosotros asumimos ese principio como un principio rector de todo comportamiento, tanto público como privado, podemos llegar a la siguiente conclusión. Primero las personas y después la economía. Porque la economía es un medio para lograr la felicidad de las personas. También deberíamos llegar a otra conclusión. El Estado también es secundario. El Estado, el aparato estatal, lo público, gubernamental, digamos, todo el aparato coercitivo del Estado son simples medios que persiguen la realización del fin último, que es el ser humano. Entonces el ser humano nunca debe ser un medio para una cosa distinta del mismo. Y si nosotros aceptamos ese postulado como válido, debemos entonces concluir que cuando hay una situación que pone en peligro vidas humanas, como por ejemplo esta pandemia, lo principal, lo urgente, es la protección de seres humanos sin importar las consecuencias. Las consecuencias son secundarias. Son secundarias, no digo que no sean importantes, son secundarias al ser humano, que es lo principal y que es lo más importante. Eso significa que si nosotros sabemos que hay acciones públicas y privadas que pueden salvar vidas, esas acciones son un imperativo ético para nosotros como personas individuales y para nuestros líderes. Y si eso es así, esas decisiones no se pueden aplazar cuando el aplazamiento de cada una de esas decisiones implica vidas humanas. ¿A qué quiero ir con esto? Nuestros líderes, nuestros alcaldes, no todos, algunos han sido muy valientes, pero la regla general ha sido la siguiente, y es que hay que causar el menor daño posible a la economía, porque hay intereses económicos que no estoy diciendo que porque sean económicos sean malos, pero sí hay intereses de rescatar actividades de personas que generan empleo, nadie va a decir que no, de personas que le dan felicidad a muchas otras, pero que en el momento de tomar una decisión, por ejemplo, de proteger vidas humanas, nosotros jugamos con el límite, y es si esperamos otro poco para restringir actividades económicas, salvamos la economía, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, ya sabemos que eso va a valer vidas humanas. Y lo sabemos no porque se lo digan X, Y, Z líderes políticos, lo sabemos porque ya es una experiencia que viene de otros países. Sabemos que mientras más se tarden las tomas de decisiones que salvan vidas, más muertos va a haber. La pregunta es, ¿por qué nuestros líderes no cerraron los aeropuertos de manera inmediata? ¿Por qué nuestros líderes no han impuesto la cuarentena obligatoria o lo que algunos llaman toques de queda? ¿Por qué nuestros líderes toman decisiones transitorias como cuarentenas por fines de semana? ¿Por qué lo hacen? Yo creo que la respuesta es absolutamente indiscutible, por afectar lo menos posible a la economía. Y ya que hemos hablado de estos planteamientos de la ética, que al mismo tiempo son planteamientos sobre la justicia, la pregunta es, como sociedad, ¿estamos dispuestos a permitir que por salvar a la economía sacrifiquemos a los humanos? La respuesta debe ser no. Y debe ser que no, porque la economía es un medio, porque la conducta correcta es salvar vidas, porque podríamos decir de manera intersubjetiva, digamos acudiendo un poco a más modernas o contemporáneas valoraciones sobre la ética que dicen intersubjetivamente podríamos ponernos de acuerdo a través de mecanismos democráticos donde todos tengamos una opinión tan importante como la del otro, vamos a decidir cosas mínimas, y yo estoy convencido de que para todos lo mínimo es el respeto por la vida humana, independientemente de si las personas que en más riesgo están son personas fumadoras, son personas ancianas, son personas enfermas. Eso no es lo importante, aquí lo importante es la dignidad de los seres humanos.
y podría estar convencido de que como sociedad estaríamos dispuestos a aceptar que todos los seres humanos, independientemente de su ubicación en la sociedad, son fines en sí mismos y para los cuales toda la economía debe pasar a un segundo plano y concentrarnos en lo principal, que es salvar vidas. Es por eso que esas excusas de que se nos pueden quebrar las aerolíneas, de que el sindicato antioqueño va a tener pérdidas, de que nuestros grandes empresarios se van a ver en la necesidad de cerrar empresas, esas consecuencias nadie las quiere y son previsibles. Pueden ocurrir quiebras, va a haber una desaceleración económica importante y esa desaceleración se va a incrementar con las medidas que salvan vidas. Digamos que esta es una situación en la que donde corramos el límite vamos a escoger entre vidas o bolsillos. Y es por eso que el comportamiento justo, el comportamiento digamos que se puede defender aquí en cualquier parte como un comportamiento correcto desde una perspectiva kantiana, desde una perspectiva humanista, es aquel que dice salvemos vidas a pesar de las consecuencias y una vez que salvemos las vidas podríamos entre todos ocuparnos de las consecuencias. Entonces por eso que yo invito a los líderes, a todas las personas que vean este video, a que le hayan gastado 18 o 20 minutos de su tiempo de cuarentena a reflexionar sobre eso. Yo podría ser solo, no tener padres, digamos, ancianos o con dificultades respiratorias, y yo no tengo ningún factor de riesgo, pero si mi comportamiento individual permite que no colapsen los hospitales, que son donde finalmente se va a ver el epicentro del riesgo, donde se van a ver sacrificios de vidas humanas, yo debo pensar en sacrificar parte de mi comodidad, parte de mi comportamiento individual o parte de la riqueza que yo le aporto a la humanidad o a mí mismo a cambio de salvar esas vidas. Yo como líder político debo suavizar las medidas que salvan vidas para salvar empresarios. Yo sé que muchos están pensando, pero es que, para estar encerrados en la casa también necesitamos personas produciendo, y eso es cierto. Pero entonces, la decisión es, ¿cuáles de todas esas labores que salvan vidas son necesarias? Necesarias son aquellas actividades humanas que de manera indispensable están orientadas a mantener vivas a las personas, la salud pública, la alimentación básica, y quienes desempeñen esas labores debemos protegerlos. Quienes se encargan de realizar esas actividades pueden, y muchos de nosotros debemos aportar lo que de nosotros sea necesario para que se mantengan esas actividades, pero no las actividades de los vuelos, de los empresarios que intermedian con bienes y servicios. Esas actividades, si bien son esenciales para la sociedad, pueden esperar. Es por eso que estos ya 20 minutos que van siendo este video es porque quería desahogarme, porque muchos amigos han dicho no es para tanto, nuestros líderes saben muy bien lo que hacen, debemos rodear todas las decisiones que ellos tomen porque son buenas en sí mismas. Yo creo que nosotros tenemos que llamarnos una reflexión. En este momento tenemos un reto como sociedad supremamente mayor a la simple popularidad de un líder político. Tenemos como humanidad el reto de salvar vidas, y eso está por encima de los aplausos que persiga o que no persiga un determinado gobernante. La ministra del Interior ha dicho que hay que tratar de sacrificar lo menos posible la economía, y estoy de acuerdo. Hay que sacrificar lo que menos se pueda, siempre y cuando ese sacrificio no implique la pérdida de vidas humanas. Y tenemos que decir algo que la verdad es un mea culpa colectivo para todo el mundo. Desde hace mucho tiempo ya sabíamos que esto iba a pasar, y sencillamente hemos aplazado todas las medidas que nos incomodan
justamente pensando en ese concepto utilitarista de tratar de procurar el mayor bienestar posible con el menor sacrificio. Y la verdad es que ese retraso en nuestras decisiones correctas es lo que va a llevar a la tumba a muchísimas personas. Todavía estamos a tiempo de tomar decisiones severas. Nuestros líderes todavía están a tiempo de darse cuenta que es más importante salvar vidas que salvar empresas. Y es por eso, amigos y amigas, que yo los invito a que presionemos a nuestros líderes. Eso de que la unidad es ahora el momento en el que todos debemos jalar para el mismo lado, es cierto, pero siempre y cuando la dirección sea salvar vidas y no salvar empresas.